Bueno, vamos a empezar con la primera clase que es común a los que van a hacer el curso de conductor náutico y timonel de yate. La diferencia básica es que conductor náutico es para embarcaciones de hasta 150 HP y hasta 7 metros de eslora, o sea, el largo de la embarcación. Y motos de agua sin límite de potencia. En cambio, los timoneles es para embarcaciones de más de 150 HP, más de 10 metros de eslora, eh, y tiene diferencia en cuanto al lugar donde pueden navegar. Y tienen que hacer una materia más. Los que rinden conductor náutico van a tener la materia de seguridad y reglamentación, y los que rinden timonel, además de estas dos materias, van a tener la materia que se llama navegación. Los requisitos para poder rendir el examen es ser mayor de 18 años, aprobar el examen teórico práctico que vamos a hacer al final del curso, y aparte van a tener que presentar la siguiente documentación, que es un certificado de aptitud física, que yo les voy a pasar el formulario para completar, fotocopia de DNI, de quit, el recibo de pago del curso y las fotocopias del acta de examen, que esas se las voy a proporcionar yo al día después de haber rendido el curso o el mismo día en el caso de los que vienen de otro lugar. ¿Dónde pueden navegar? Bueno, los conductor náutico pueden navegar todo lo que es ríos interiores, río Paraná, Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, sin restricciones. Lo que son aguas protegidas, lagos, lagunas, embalses también, sin restricciones en cuanto a horario y condiciones meteorológicas. En el río de la Plata, los conductores náuticos pueden navegar hasta la línea del canal Mitre, que es esta línea punteada roja, esta línea grisácea. O sea, pueden navegar desde la costa hasta el canal Mitre, que es por donde ingresan los barcos hacia el río Paraná. Ya los timoneles de yate pueden, por ejemplo, navegar desde Buenos Aires o desde La Plata hasta Colonia. Pueden atravesar lo que se llama el río de la Plata interior. Lo que no pueden hacer en ninguno de los casos es exceder esta línea negra, o sea, no pueden navegar el río de la Plata exterior, que esto solamente está autorizado para patrones de yate, que ya es una categoría superior. ¿Y qué pasa en el mar? Bueno, en el mar pueden navegar tanto los timoneles como los conductores náuticos, pero dentro de un límite que les va a imponer la prefectura de ese lugar. Si ustedes van a Mar del Plata, la prefectura de Mar del Plata les va a definir hasta dónde pueden ir los conductores náuticos y hasta dónde pueden ir los timoneles. Siempre, en este caso, en la navegación en el mar, navegación de día y con buenas condiciones meteorológicas. Esto lo define prefectura, si está en condiciones de salir a navegar un conductor náutico o un timonel. Bien, nosotros para navegar tenemos que navegar en lo que la prefectura denomina un buque. ¿Y qué es un buque? Un buque es cualquier embarcación que cuenta con 5 características principales. Es una palabra un poco grande, pero buque para la prefectura es desde un kayak hasta un transatlántico. ¿Tá? Para que algo sea un buque tiene que cumplir con 5 condiciones básicas. La primera es la flotabilidad, para lo cual tiene que tener un volumen determinado que permita soportar su propio peso. Entonces, una pelota número 5 de telgopor flota y una pelota número 5 de plomo se hunde. ¿Por qué? Porque tienen el mismo volumen pero diferente peso. Entonces, ahí la segunda cuestión importante para definir que algo es un buque es la navegabilidad. ¿Qué quiere decir? La embarcación tiene que tener propulsión, que puede ser a vela, a motor o a remo, o sea, algo que le permita avanzar y retroceder, y a su vez tiene que tener algo que le permita el gobierno. El gobierno quiere decir darle dirección, que puede ser el timón, en el caso de un velero, la pata, en el caso de un motor dentro-fuera, y el remo, en el caso de una embarcación a remo. Obviamente que en un fuera de borda también el mismo motor es el que nos va a dar la dirección. Entonces, flotabilidad, que la embarcación flote. Segundo, que la embarcación tenga navegabilidad, que pueda avanzar y girar hacia donde yo quiero. Y el tercer punto muy importante es la estabilidad. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Quiere decir que la embarcación pueda navegar sin darse vuelta y pudiendo llevar personas, carga y navegar en condiciones de marejada, de movimiento. Entonces, lo primero que va a determinar la estabilidad de una embarcación es la manga, quiere decir el ancho. Cuanto más ancho, generalmente la embarcación va a ser más estable. Fíjense que los barcos que se utilizan para, por ejemplo, paseos turísticos son catamaranes, porque tienen una gran manga y eso permite que el barco tenga mucha estabilidad. Entonces, a mayor manga, mayor estabilidad, a menor manga, menor estabilidad. Segunda cuestión importante, el tema de la forma.
¿Qué quiere decir la forma? Que generalmente tenemos tres tipos de cascos. El casco más bien plano, el casco con un fondo en B y el casco redondo. En general, de estas tres formas, fíjense que el que más apoya en el agua, o sea que más manga en flotación tiene, es el casco plano. Por lo tanto, el casco plano es el más estable, luego el casco en B y el casco redondo es el casco más inestable. Obviamente que las embarcaciones siempre tienen que tener una combinación. Por ejemplo, las lanchas tienen en la popa, en la parte de atrás, son planas para poder planear más rápido, y en la parte de adelante tienen una B que les permite cortar la ola. Otra cuestión fundamental es la distribución de los pesos. En general, si nosotros ponemos mucho peso en proa y mucho peso en popa, la embarcación va a tender a cabecear, o sea, a levantarse y bajarse en el sentido proa-popa. Aparte, si llevamos mucho peso en proa, corremos el riesgo de que una ola nos entre y embarquemos agua. Si vamos mucho sentados atrás, corremos el riesgo de que la embarcación le cueste mucho avanzar y llegar al planeo y que eventualmente si hay una ola por popa, podamos embarcar una ola por popa. Entonces, ¿cómo es la forma la forma ideal de navegar? Es concentrar los pesos más hacia el medio, que la embarcación navegue lo más derecha posible. Y también en el sentido lateral. Si yo pongo mucha carga en los costados, voy a generar un movimiento de rolido de un lado para el otro y la embarcación se va a tornar más inestable, el motor se va a salir del agua. Entonces, siempre los pesos los tengo que poner más hacia el medio. Como regla general, para que una embarcación navegue más estable, los pesos tienen que estar hacia el centro, hacia el medio en el sentido lateral y también lo más abajo posible. Cuanto más abajo yo tenga el punto de peso del barco, más el centro de gravedad más bajo, más estable va a ser la embarcación. Y el cuarto tema acá con el tema de la estabilidad es obviamente que un catamarán o un trimarán que tienen más de un casco van a ser más estables que un monocasco. Cuarto punto muy importante es la estanqueidad. ¿Qué quiere decir la estanqueidad? Quiere decir que una embarcación no le entre agua o si le entra el agua tenga compartimientos donde tenga aire o espuma, telgopor, algo estanco quiere decir que no le entra agua, que le da una reserva de flotabilidad. Entonces, por un lado, si la embarcación tiene cabina, tenemos que tener todas las ventanas, los tambuchos, las puertas tienen que tener burletes y trampas de seguridad y trabas de presión para evitar que el agua ingrese. Y además tenemos que tener estancos que nos permitan, a pesar de que nos entre el agua, que la embarcación se mantenga en flotación. Obviamente que es fundamental tener bombas de achique para eventualmente si entra el agua, ya sea de lluvia o agua del río o del mar, poder sacarla en la medida que va entrando. Obviamente que el tamaño de la bomba de achique va a depender del tamaño de la embarcación. Y el tema de la robustez, que también es muy importante, va a depender de el tipo de construcción y de los materiales que se usen. Hay barcos de madera, barcos de aluminio y de acero, hay barcos de fibra de vidrio, que hoy son los más accesibles y los más económicos y son muy durables en el tiempo y requieren poco mantenimiento. Pero básicamente lo importante es que sea cual sea el tipo de construcción, la embarcación tiene que ser robusta para el tipo de navegación que va a realizar. No es lo mismo una embarcación que vamos a usar para navegar en un río o un arroyo o en un lago de aguas calmas que si lo vamos a usar para navegar en la Patagonia, donde hay costas de piedra o donde en la costa atlántica donde hay rompientes. ¿No? Obviamente que va a ser diferente el tipo de robustez y de construcción que va a tener. Vamos a ver las principales partes de la embarcación. Lo primero que vamos a ver no son cosas que yo pueda tocar, sino que son dimensiones. El largo total de la embarcación se denomina eslora. El ancho máximo se determina manga. Y el alto total, desde la quilla abajo hasta la cubierta arriba, se denomina puntal. Esas tres son las medidas que determinan el arqueo. ¿Qué es el arqueo? Es una medida de capacidad de carga o de volumen que tiene la embarcación. Si la prefectura hace una cuenta que es eslora por manga por puntal dividido 5, si esto da menos de 3, esa es una embarcación que se va a inscribir en la matrícula jurisdiccional. Acá en Gualeguaychú, por ejemplo, vemos embarcaciones Hitch, en Buenos Aires, qué sé yo, Sisi de San Isidro, en Curu de Concepción del Uruguay. O sea, la matrícula es de la prefectura local y todos los trámites se empiezan y se terminan ahí. En cambio, cuando esa cuenta del arqueo, que es la eslora por el manga por el puntal dividido 5, da más de 3, para la embarcación es una embarcación de 3 toneladas o más, y ahí se registran lo que es el REI, Registro Especial de Yates, que ya ahí los trámites se realizan en la prefectura local de cada uno, pero el trámite va y vuelve
al edificio guardacosta en Buenos Aires, donde están los escribanos de prefectura. Así que esas tres cosas son cuestiones que no son tangibles, sino que son medidas. También tenemos otras dos medidas muy importantes. Una es el calado. El calado es desde la línea de flotación hasta la parte de más abajo de la embarcación, que puede ser el motor o la quilla, según lo que tenga más abajo. Y es la cantidad de agua mínima que yo necesito para poder navegar. Y el francobordo es desde la línea de flotación hasta la cubierta. Esa es la cantidad de barco que yo tengo por encima del agua, sin tener en cuenta todo lo que esté por encima de la cubierta, que se llama superestructura o cabina, pero que no cuenta para medir el puntal. El puntal se mide siempre hasta la cubierta. Bien, después los puntos cardinales del barco son: la parte de atrás es la popa, la parte de adelante es la proa, el lado izquierdo de la embarcación es el través, el lado derecho es la manga, y después, si dividimos al barco en tres partes, todo el primer tercio, desde la proa hasta este primer tercio, se llama amura. Toda la parte central de la embarcación se llama través y toda la parte trasera de la embarcación se llama aleta. Esto nos va a servir cuando hablemos cómo navegar con mal tiempo y cómo tomar la ola según las condiciones. El cockpit o bañera es la zona de la embarcación donde habitualmente se lleva el comando de la embarcación, ya sea en un velero o en un crucero. Después el púlpito, algunas embarcaciones tienen como una zona de protección para hacer maniobras en proa, también puede tener un púlpito de popa, ¿está bien? Y algunos barcos tienen candeleros, que son toda una línea de cables a los costados que son una línea para evitar caerse al agua y para una línea visual para evitar justamente caerse al agua. La obra muerta es todo lo que está de la embarcación, todo el casco que está por encima de la línea de flotación. Y la obra viva es toda la parte del barco que está por debajo de la línea de flotación. La roda es desde que la quilla sale hacia fuera del agua, toda la B del barco que va abriendo el agua se llama roda. Y el espejo de popa es donde está, obviamente, el motor o el timón en el caso de un velero. Esas son las partes principales de una embarcación. Obviamente que tenemos un montón de otras partes, pero estas son las más importantes. Bien, como nosotros nos vamos a concentrar en lo que es la navegación en embarcaciones a motor, vamos a hablar básicamente de qué se trata un motor. Básicamente un motor es una máquina que puede transformar la energía potencial, por ejemplo, de un combustible, energía eléctrica, energía térmica, nuclear, energía de vapor, lo que fuera, en energía mecánica. ¿Qué quiere decir? Que puede transformar un bidón de nafta en movimiento de una hélice. Básicamente es eso. ¿Y cómo lo hace? Hay diferentes tipos de motores, pero en los motores náuticos la mayoría de ellos son motores a explosión o motores de combustión interna. Esto quiere decir que son embarcaciones, son motores que para que se produzca el funcionamiento tiene que haber una explosión controlada. Y para que una explosión controlada o el fuego se produzcan, tiene que haber estos tres elementos fundamentales. Uno es el combustible, que en nuestro caso es la nafta, ¿no es cierto? Tiene que haber oxígeno para que se pueda producir la combustión y tiene que haber chispa o temperatura, en el caso de un motor diésel, para que se produzca la explosión. Así que estos son los tres ingredientes básicos para que se produzca un motor. Va a ingresar al cilindro una mezcla de combustible, un aerosol de combustible con aire, el cilindro lo va a comprimir y en ese momento que se produce la compresión, la bujía, que es la encargada de la parte eléctrica, va a largar una chispa y eso va a producir la explosión. En ese momento de explosión, el cilindro se va a expandir y ahí va a generar el movimiento a través de las partes mecánicas, las bielas, los árboles de leva, todo eso no nos importa tanto, pero sabemos que este fenómeno de la explosión es lo que va a generar el ciclo de carreras y de movimientos que van a permitir que el motor funcione. Básicamente a nosotros lo que nos importa es que sepamos cuáles son las cosas más seguras que tenemos que hacer para que la embarcación funcione sin problemas, los service y los problemas más comunes que podemos tener a la hora de navegar. Básicamente tenemos tres tipos de motores. El motor fuera de borda. El motor fuera de borda tiene la característica de que tanto la parte de la explosión, la transmisión que va en la pata y la propulsión, que es la hélice que está abajo del agua, están todas fuera de la embarcación, amuradas, agarradas al espejo de popa. Por lo tanto, yo puedo cambiar el motor
todo completo, sin modificar ninguna estructura propia de la embarcación. Después tenemos los motores con motor interno dentro fuera, con pata. Estos motores tienen la característica de que el motor está dentro de la embarcación, está solidario, agarrado al barco con tacos de hierro o tacos de goma. Tiene una parte que es híbrida, una parte que se llama pata dentro-fuera, donde parte está dentro y parte está afuera, con un sistema de engranajes y ejes. Y finalmente la propulsión afuera. Por eso es que es un motor que se llama dentro-fuera, porque el motor está dentro, pero la pata está afuera. Y acá hay un fuelle que protege de la entrada de agua. Y en este caso, en el caso del fuera de borda, lo que nos da el gobierno o la dirección es todo el motor que gira cuando yo giro el volante. En cambio, en un motor dentro-fuera lo que gira es la pata. Y luego tenemos los motores internos con línea de eje. En este caso el motor está adentro, en un barco grande generalmente. Lo único que atraviesa el casco es un eje y ese eje tiene su hélice que nos da la propulsión. Como esta hélice solamente va a girar para ir hacia adelante y hacia atrás, para tener dirección lo que vamos a necesitar es una pala de timón, que es la que va a permitirnos direccionar la embarcación. Bueno, si nosotros hablamos de las fallas de motor, generalmente el 90% de las veces que un motor falla es por problemas en el combustible. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para que el combustible llegue de forma eficiente al motor. En primer lugar, la calidad del combustible. Quiere decir, comprar combustible en estaciones de servicio, marcas de combustible que sean reconocidas, que sean de calidad. En segundo lugar, y muy importante, el almacenamiento. De nada sirve comprar un buen combustible y ponerlo en el bidón del cloro de la pileta que tiene suciedad, entonces, o que puede calentarse al sol y abrirse y derramarse. Entonces, el almacenamiento es muy importante que el tanque de combustible sea un tanque apto para llevar combustible y para poder transportarlo en una embarcación. Cuestiones importantes a tener en cuenta es que toda la conexión, enchufes de salida de la manguera, conectores, la bombita que nos permite bombear la nafta al motor, hasta la llegada al motor, todo eso tiene que estar perfectamente con abrazaderas, con precintos. No puede haber ni pérdidas de combustible en este circuito ni entradas de aire. Yo cuando le doy a la bombita no puedo sentir que hay un ruido de aire, ni obviamente puede haber pérdidas de combustible en ningún sector de la conexión del tanque al motor. Entonces, cosas muy importantes también es que una de las primeras cosas que yo tengo que hacer cuando llego y cargo el tanque de combustible en la lancha es abrir este tornillo, porque este tornillo va a permitirle el ingreso de aire. Primero va a permitir que salgan los gases que se generaron dentro del motor, que son altamente combustibles. Segundo, va a permitir que ingrese aire, y al permitir ingresar el aire, el combustible va a salir sin problema. Porque si yo me olvido de abrir este tornillito, a medida que empieza a consumir el combustible, en un momento el motor se va a parar porque la bomba de nafta ya no va a tener fuerza para sacar el combustible si no entra aire a ocupar el lugar y el tanque queda en vacío. Otra cuestión muy importante es, sobre todo ahora que cuando empieza la época de invierno, es si el tanque de combustible queda con la mitad de combustible, todo el resto es aire. Y ese aire tiene vapor de agua. Cuando hace frío, ese vapor de agua se condensa, gotea, y en ese caso vamos a tener agua en el tanque de nafta. Y ese agua que está en el tanque de nafta va a ir a parar al motor y obviamente el motor va a dejar de funcionar y puede generar algún daño. Así que es muy importante que el tanque o esté lleno o esté vacío o esté guardado en un lugar a temperatura ambiente que evite la condensación y que evite la formación de agua en el combustible. El otro 5% que podemos tener de problemas generalmente es por problemas de carga, de electricidad. Entonces, obviamente tenemos que tener cargada la batería si es que tenemos un arranque eléctrico en el motor, y siempre tenemos que tener en cuenta que las bujías, que es este aparatito que vemos acá, esto va conectado a un cable y esta es la parte del electrodo que va a dar la chispa, que es la que va a generar la explosión. Bueno, esta bujía pueden pasar varias cosas. A veces el combustible, en vez de entrar como un spray, entra líquido, entonces la bujía, el electrodo de la bujía se moja y ahí decimos que la bujía está ahogada. El motor no va a andar porque no se va a producir la chispa porque la bujía está mojada. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? O esperar que se evapore la nafta o sacar la bujía y limpiarla. Cuando usamos un motor dos tiempos, que usa nafta con aceite, ahí pasa otra cosa, que la bujía
no se moja con nafta, sino que se empasta con aceite y ahí nunca se va a secar. Por lo tanto, sí o sí, la voy a tener que retirar, limpiarla, para que vuelva a funcionar. Por eso siempre es muy importante tener a bordo llaves para sacar bujías y materiales como una lija, trapos, para poder limpiar, y eventualmente es muy importante tener también bujías de reemplazo, porque puede ser que una bujía en un determinado momento entre en corto y directamente no funcione más. Así que eso es muy importante. Así como es importante tener una buena batería y que esté cargada, es fundamental que los bornes estén bien apretados, correctamente positivo y negativo. Siempre fíjense que uno es más grande que el otro, el positivo es más grande. Y este borne tiene que estar bien apretado. Siempre hay que fijarse que acá no haya óxido, que no haya ninguna suciedad, ninguna cosa que evite que se genere bien el paso de corriente hacia el motor. Y es muy importante tener una llave de corte desde la batería en adelante. ¿Para qué? Para que yo cuando me voy de la embarcación y la dejo guardada en una guardería, en un club, pueda cortar la electricidad y de esa manera me aseguro que no está entrando, que no está corriendo electricidad por la embarcación y tengo menos riesgo de que haya algún problema en la parte eléctrica. Dos cosas fundamentales que tienen que tener en cuenta del motor. Un motor, al generar combustión, chispa, explosión, y que los metales que se mueven dentro de un motor se van rozando, esto genera dos cosas fundamentales, que son temperatura y rozamiento, o sea, que los materiales se puedan desgastando. Entonces, para el primer tema es fundamental que el motor se refrigere. ¿Cómo se refrigera un motor? Bueno, habitualmente acá, en la pata del motor, hay una rejilla por donde entra el agua y acá dentro de la pata hay un rotor, que es una ruedita de metal y goma que gira dentro de una camisa bien apretada. Esto gira, toma agua del río o del mar, según donde sea, el agua pasa por dentro del motor, refrigera y luego van a ver en lo fuera de borda que acá hay un agujerito por donde sale un chorrito de agua, que ese alcahuete es el que nos dice que la bomba de agua está funcionando correctamente. También hay embarcaciones que tienen instrumental tipo vigía que nos avisa de la presión de agua, de la temperatura, de la presión de aceite, pero ese chorrito que sale acá, siempre mirándolo con cuidado, tenemos que tener en cuenta que si ese chorrito está funcionando, quiere decir que el motor está refrigerando bien. Ese rotor, se use o no se use, más o menos cada 2 años deberíamos cambiarlo. ¿Por qué? Porque es de un material de goma que con el tiempo va perdiendo sus condiciones y en un momento determinado se puede romper. Así que más o menos cada 200 horas o 2 años de uso, ese rotor yo lo tendría que cambiar. Eso también hay que verlo según el manual de la embarcación, ¿no es cierto? Y el otro tema muy importante es la lubricación. Todo el bloque del motor, si trabaja seco, obviamente que las piezas se rompen por el desgaste que se produce. Entonces, todo ese motor tiene que estar lubricado. ¿Y cómo se lubrica? Bueno, por un lado, los motores 4 tiempos, que acá está la gran diferencia, tienen un bloque lleno de aceite, ese aceite corre por dentro del motor, vuelve al cárter, o sea que tenemos un circuito cerrado. Entonces el motor 4 tiempos, lo que hay que hacer cada determinada cantidad de tiempo es cambiar este aceite. En los motores 2 tiempos, la nafta ya está mezclada con aceite o hay mezcladores automáticos. Entonces cuando la nafta entra al motor, el aceite queda pegado en las partes móviles, de esa manera se va lubricando, pero parte de ese aceite se quema, pero una parte de ese aceite sale por el escape. Por eso es que en los lagos de la Patagonia, en algunos lagos de Córdoba y Mendoza, está prohibido usar motores 2 tiempos. ¿Por qué? Porque siempre hay una pequeña contaminación de aceite que cae al agua. Entonces, en esos lugares no nos dejan navegar con motores que no sean 4 tiempos o que sean 2 tiempos, pero de los motores 2 tiempos ecológicos, como por ejemplo la marca Evinrude tiene los motores ETEC, Mercury también. Entonces son motores 2 tiempos donde la mezcla de aceite con combustible la hace una computadora y de esta manera la mezcla es tan perfecta que no hay desechos, no hay desperdicio de aceite al agua. Entonces esos motores ETEC también pueden navegar en estas zonas donde no están permitidos solamente los motores 4 tiempos. Pero hay otra cosa que hay que lubricar, aparte de lo que es la parte del motor, y es la pata. La pata, acá en la última parte del motor, hay engranajes, hay un eje, y todo eso tiene que estar trabajando lubricado. Entonces hay un aceite que se llama aceite de pata, que más o menos se debe cambiar cada 100 horas de uso,
Y ese aceite de pata, bueno, generalmente los motores tienen dos agujeritos, uno más abajo de la pata y uno más arriba, de ahí se sacan esos tornillos, se vacía, se vuelve a llenar de abajo hacia arriba para asegurarse que haya aceite en todo dentro de toda la pata y ahí se vuelve a cerrar. Ese aceite se debe cambiar porque con el tiempo va perdiendo sus características, va perdiendo su viscosidad y además eventualmente le puede entrar alguna gota de agua, entonces ahí va perdiendo sus condiciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese cambio de aceite de pata también es una de las cuestiones que hay que hacer regularmente. Bien, acá tenemos un motor que es con caña, ¿no es cierto? Podemos tener dos formas distintas de manejar el motor. Uno es con caña, directamente con la mano. Acá tenemos el acelerador como una moto y aparte con la caña le vamos a dar la dirección. En este caso los fuera de borda más chicos, generalmente de 30 caballos para abajo, tienen un sistema de mariposas con lo cual lo puedo ajustar y lo puedo sacar. Los motores más grandes acá llevan un tornillo pasante, o sea que van fijos al casco, ¿no es cierto? Y acá es lo que decía, acá es donde va el aceite de pata, dentro de este último tramo de la pata, y esta es la toma de la refrigeración. Y luego la propulsión está dada por una hélice. La hélice puede tener dos, tres o cuatro palas. Y hay una cosa que es la más importante y es que lo que va a determinar si una hélice sirve para velocidad o para fuerza es el paso. El paso es el ángulo que hay de inclinación de las aspas de la hélice y sería el volumen, la cantidad de agua que pasa por entre las hélices. Porque en realidad una hélice funciona como un tornillo que se va enroscando en el agua. Imagínense que una hélice con aspas muy verticales y con poco paso de agua entre ellas, va a necesitar muchas vueltas para avanzar un metro, como si fuera un tornillo de rosca fina. Por eso esas hélices son hélices para fuerza. Por ejemplo, las hélices que tiene un remolcador, un pesquero, un buque. En cambio, yéndonos al otro extremo, una lancha de offshore va a tener estas palas prácticamente horizontales y va a tener mucho paso, mucho volumen de agua que pasa entre las aspas. ¿Eso es por qué? Porque lo que está priorizando es la velocidad. En nuestras hélices, las que usamos habitualmente en la navegación deportiva, tenemos un paso que es intermedio, que es que nos otorga velocidad si necesitamos, pero también nos da determinada fuerza para si necesitamos tirar un esquiador o remolcar otra embarcación. Y después también lo que varía es el diámetro, ¿no es cierto? Generalmente las lanchas pueden usar un diámetro de 13, 14 o 15, que está en pulgadas, que es lo que más o menos tienen las hélices de las embarcaciones deportivas. Si uno quiere una embarcación de más fuerza, le va a poner una hélice más grande. Si uno quiere una embarcación de más velocidad, le va a poner una hélice de menor tamaño, de menor diámetro. Bien, así como hay momentos que necesitamos navegar y por eso necesitamos el motor, hay momentos determinados en que necesitamos quedar fijos al fondo. Entonces vamos a hablar en este momento de lo que tiene que ver con el tema del fondeo. ¿A qué nos referimos con el fondeo? Es a una forma de quedarnos agarrados al fondo. ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, con tres elementos que son ancla, cadena y cabo. Cabo le vamos a decir a toda soga o piola que usamos arriba de una embarcación. Puede ser que haya embarcaciones que usen solo ancla y cadena, aquellas embarcaciones que tienen un cabrestante, o sea, un malacate para poder tomar la cadena, y hay otros que tienen solamente cabo, porque se toma a mano, y hay embarcaciones que tienen algunos metros de cadena y después muchos metros de cabo, sobre todo un velero navegando en lugares donde hay más profundidad. Acá tenemos que tener en cuenta básicamente el tema del tipo de fondo. ¿Por qué? Porque según el tipo de fondo va a depender el tipo de ancla que vamos a usar. Estos modelos que ven acá son modelos de anclas para fondos blandos. El ancla Danforth, que es la más común, el ancla Fortress, que también se usa bastante, el ancla Arado o CQR. ¿Está bien? Son anclas con aspas de mucha superficie que permiten agarrarnos a un fondo que es de arena, de arcilla, de conchilla, un fondo suelto. En cambio, las anclas para fondos duros nos sirven para agarrarnos de fondos de piedra, de roca, ¿está bien? De arcilla, fondos más duros. Por eso tienen uñas más afiladas y más agudas. Es el caso del ancla de cepo y el ancla grampín o rezón. Y después tenemos algunas anclas polivalentes que generalmente se usan para barcos más grandes,
El ancla patente la usan mucho los buques, ¿no es cierto? Los buques. Y el ancla Bruce se usa mucho en la navegación deportiva. Es un ancla muy eficiente, sirve para fondos blandos y fondos duros, pero es muy incómoda para estivar, para guardar. Por lo tanto, se usa bastante poco. En nuestro uso, acá en zonas de fondos blandos, principalmente vamos a usar el ancla tipo Danforth, que es la más común. Vamos a ver cómo se hace el procedimiento de fondeo, que para que funcione bien tiene que ser eficiente. Si nosotros tiramos el ancla y ponemos solamente la cantidad de cabo que equivalga más o menos a la profundidad, el barco va a quedar agarrado, con condiciones de calma. Pero ¿qué pasa si se levanta viento, correntada, o como eso, marejada? Bueno, el barco va a tirar hacia el costado, acá el ancla va a tirar hacia arriba y el ancla fácilmente se va a desenganchar o va a agarrear, que es cuando el ancla está suelta del fondo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Vamos a tirar el ancla y vamos a alargar suficiente cantidad de cabo y cadena. ¿Cuánto? Bueno, si esta es la profundidad, por ejemplo 3 metros, toda esta cantidad va a tener que ser por lo menos 3 o 4 veces la cantidad de la profundidad. O sea que si había 3 metros, por lo menos vamos a tirar entre 9 y 10 metros para que el fondeo sea exitoso. ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros tiremos esa cantidad, cuando el barco se lo lleva el viento, la corriente, acá abajo el ancla va a tirar para arriba, pero abajo el ancla va a tirar en el mismo sentido que el fondo y el ancla va a tender a hundirse cada vez más. Entonces, la forma eficiente de fondear es con por lo menos 3 veces la cantidad de cabo y cadena que la profundidad. Y si el tiempo se pone peor, obviamente, mientras más lejos esté del ancla, más eficiente va a ser el fondeo. Ahora, tenemos que tener una un tema en cuenta. Si yo tengo el ancla acá y 10 metros de cabo, si el viento se mantiene desde este lado, el barco va a estar ahí. Pero supónganse que acá arriba, donde dice tipos de fondeo, hay un muelle y el viento rota hacia acá abajo, hacia el sur. Y bueno, el barco va a girar y va a pegar contra el muelle. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que los 360 grados alrededor del ancla, donde el barco puede bornear quiere decir cambios en la dirección del viento. Entonces, eh, yo tengo que tener agua libre disponible y sin obstáculos los 360 grados alrededor del ancla. Si no tengo esa posibilidad, entonces tengo que hacer tirar dos anclas, un ancla por proa y un ancla por popa, o atarme a la costa y de esa manera que el barco quede en una misma posición sin que el viento lo lleve para un lado o para el otro. Ya que hablamos de fondear con dos anclas, en el caso de que haya mucho viento, mucha correntada, mucha marejada, eventualmente los barcos usan dos anclas. Generalmente cuando uno se va de viaje en un barco, lleva, como puede ir a lugares de fondos blandos o fondos duros, vamos a llevar un mínimo de dos anclas. Obviamente, una para fondos blandos y una para fondos duros. En este caso, fíjense, si yo tengo dos anclas, tengo la posibilidad de usar anclas engalgadas. ¿Qué quiere decir? Las dos anclas están en una misma línea. Primero pongo el ancla, por ejemplo, para fondos blandos, después pongo el ancla para fondos duros y las dos trabajan en una misma línea. Esto va a hacer que la segunda ancla va a ser más eficiente el funcionamiento de la primera. Por lo tanto, van a trabajar engalgadas. Esto permite que la embarcación bornee porque las anclas se van a ir acomodando. Otra forma de fondear con dos anclas es lo que se llama a barbas de gato. Barbas de gato quiere decir que voy a tirar un ancla, me voy a correr hacia el otro lado, más o menos con un ángulo de unos 60 grados, voy a tirar otro ancla y de esta manera las dos anclas van a trabajar en paralelo, se van a llevar el 50% del esfuerzo cada uno. Lo cual es muy bueno porque aparte si una de las dos falla o una de las dos se corta, siempre me va a quedar otra de backup. El único problema que tiene este fondeo barbas de gato es que si el viento cambia, por ejemplo se pone de acá atrás, el barco va a ir para aquel lado y las anclas es muy probable que se enrosquen y se arme un matete difícil de desarmar. Entonces, esta forma de fondear a barbas de gato normalmente se usa para cuando yo sé que el viento va a ser muy fuerte de un determinado punto geográfico y se va a mantener en ese lugar por un tiempo. Así que estas serían las características principales del fondeo. Siempre es muy importante que en esta parte, en el larganeo, haya un grillete, ¿no es cierto? Que es como un aro con un tornillo
¿Para qué? Porque generalmente el ancla acá puede estar mal terminada la fundición de aluminio o de hierro y sea filosa. Entonces se pone un grillete que aparte le permite moverse y a ese grillete se iba agarrado el cabo o la cadena según sea el caso. Entonces, bueno, esto sería la primera clase completa como para que la puedan ver y tener en cuenta.